7 ácidos. Estos dos son trastornos del equilibrio ácido-base. Y estos trastornos pueden ser de dos tipos, pueden ser respiratorios, cuando está comprometido el CO2, o metabólico, cuando está comprometido el bicarbonato. Entonces, para que nuestro cuerpo se mantenga en un valor de pH de 7.4, nosotros necesitamos de mecanismos compensadores. ¿Por qué mecanismos compensadores? Porque nuestro cuerpo está constantemente bombardeado por ácidos volátiles, como el dióxido de carbono. No se olviden que el ácido volátil, el que se habla de ácido volátil, es el dióxido de carbono, que se genera producto de la actividad celular. Y ácidos no volátiles, los que provienen del catabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Así también los que provienen de la alimentación. Alimentos muy ricos en compuestos ácidos, como puede ser un ácido cítrico, o puede ser compuestos como sabemos tomar las sales de heno, sales de San Andreas, son ricas en bicarbonato. Entonces el cuerpo constantemente puede ser bombardeado por ácidos, por compuestos no ácidos, pero se conocen cuando hablamos de ácidos volátiles que se va a través de la respiración, y ácidos no volátiles aquellos que se van a través de la orina, los protones, esto a través de la respiración. Muy bien. Para compensar, para que nuestro cuerpo no se salga de ese rango de 7.4 y caiga en una alcalosis, en una acidosis, están los mecanismos compensadores. ¿Cuáles son esos? Tampones, la parte respiratoria y la renal. Alguna bibliografía le mandan o le marcan el intercambio iónico. Sin embargo, el intercambio iónico nosotros lo vamos a ver anexado a lo que corresponde a la parte respiratoria renal y también a los tampones. ¿Qué decir de los tampones? Muy bien, ¿qué eran los tampones? ¿Qué son los tampones? Son sustancias que tienen diferente valor de pH, que tienen la capacidad de neutralizar ácidos y neutralizar bases. No se olviden que los tampones no son soluciones neutras. A veces ustedes piensan y dicen, sí, un tampón es aquella solución que tiene un pH 7. No, porque por ejemplo, el tampón ácido acético, acetato de sodio, tiene un pH de 4.5 aproximadamente. El tampón amoníaco, cloruro de amonio, tiene un pH de 8.3 aproximadamente. El tampón ortofosfato diácido, ortofosfato monoácido, tiene un pH aproximadamente de 7.1. Entonces, si nosotros nos fijamos, estas son soluciones tampones inorgánicas. Esta existe, sin embargo, formando parte de la materia viva. Y sus valores de pH son diferentes. Esta es una solución tampón ácida, esta es una solución tampón básica y esta es una solución tampón neutra. Entonces, a mucho cuidado porque muchas veces pensamos que los tampones son soluciones de pH 7. No, muy lejos de la realidad. Son soluciones tampones de cualquier valor de pH, pero ¿qué es lo característico y lo particular en ellos? Que tienen la capacidad de neutralizar ácidos y de neutralizar bases. Siempre van a estar ellos ahí en esa capacidad de neutralizar el agregado de ácidos y de base. ¿Cuáles son los tampones que existen formando parte de la materia viva? ¿Cómo se expresa una solución tampón? Por la ecuación de Henderson, pH igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Donde aquí este es el ácido
la base, ácido-base, y en este caso esta es la concentración de la base y esta es la concentración del ácido. Concentración del ácido, concentración de la base. Muy bien, habíamos visto cuáles son los tampones que existen formando parte de la materia viva. Tenemos el tampón, bicarbonato y óxido de carbono. Tenemos el tampón de proteínas. Tenemos el tampón, hace un momento lo escribí, el ortofosfato monoácido con el ortofosfato diácido. Tenemos el tampón de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Este extracelular, intracelular, intracelular y este formando parte de los eritrocitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces esos son nuestros tampones que forman parte de la materia viva. Lo mínimo, lo básico que tienen que saber, qué es un tampón, cómo se expresa una solución tampón, que es lo que aparece en sus libros hasta de fisiología, no es para que digan eso es bioquímica pura o química, no, esto aparece en sus libros. Entonces, tiene la característica, esa ecuación de expresarme cómo, o darme a conocer cómo está conformada una solución tampón. El pKa que aparece ahí no es más que la constante de acidez del ácido débil. Si es ácido acético, la constante de acidez del ácido débil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces. Puedo borrar esa parte de ahí para que veamos cómo esto es un repaso, ¿no ves? De lo que hemos visto en la clase anterior. Ahora, estábamos viendo, ya vimos tampón, ortofosfato, ya vimos la de las proteínas, estábamos aquí en el tampón bicarbonato. ¿Alguien conoce la Evangélica? ¿La Universidad Evangélica? ¿Sí? ¿Cómo se hace para llegar por la avenida Moscú? Por la avenida Moscú se va recto, digamos, llega uno al tercer anillo, cuarto anillo, pasa el cementerio, pasa el mercado, pasa el surtidor, sigue más allá, creo que hay una farmacor en una esquina, se tuerce a la izquierda o se tuerce a la derecha. A la izquierda. Ah, para ese lado, a la izquierda. Y de ahí recto será unos 4 minutos. 2 cuadras. Ah, 2 cuadras nomás. Ay, perfecto, gracias. Lo que no sabía si era a la derecha o a la izquierda. A la izquierda por la farmacor, ¿no? Sí. Ahí he visto en el GPS que tengo que ir a un examen de grado a las 4 de la tarde, tengo que estar allá. Así que, examen de grado de la carrera de bioquímica. Así que allá tengo que ir, no sé cómo la voy a hacer. Bueno, me tengo que ir a la casa a cambiar, pero voy así, me tengo que ir de taquito. De taquito, que después no puedo caminar allá. Bueno, vamos con el tampón bicarbonato. O lo expresan así también. Es indistinto. Cuidado que también puede venir expresado, porque por ahí usted lo ve en su libro y dice, ay, pero es que yo lo vi así. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. El orden no altera los factores, así que por si acaso, es lo mismo. ¿Cómo es su expresión de la ecuación de Henderson? pH, pKa más logaritmo, concentración de la base del bicarbonato y concentración del dióxido de carbono. Muy bien. ¿Cómo se conoce al bicarbonato? Como componente metabólico. Este se elimina a través de los riñones. El bicarbonato tiene un valor, ahorita lo vamos a ver, de 24 miliequivalentes sobre litro. Este es el componente respiratorio. Se elimina a través de la respiración o de los pulmones. Tiene un valor de 1.2 miliequivalentes sobre litro o milimol por litro. En realidad son milimol por litro, mejor milimol por litro, porque la concentración está para no fallar. Milimol por litro. ¿Qué es el equivalente? No importa, pero su libro dice creo milimol por litro. Milimol por litro. Es lo mismo. En este caso,
actual, milimol por litro. ¿Cómo se conoce también al bicarbonato? Como reserva alcalina. ¿Por qué? Porque es una base. Es una base. Muy bien. Hasta ahí el tampón bicarbonato. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo actuaba el tampón bicarbonato? Si aumenta la concentración de protones en el medio, ¿quién va a estar para atraparlo? El bicarbonato. Y me va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono más agua y todo esto se elimina bajo la respiración. Si hay una base que es la que está atacando al medio interno, ¿quién va a actuar? La parte ácida, el ácido carbónico. Entonces se me va a formar el bicarbonato más agua. Así actúa el tampón. Este es el accionar, la acción del tampón bicarbonato frente a un ácido y frente a una base. Y una base. Es así como llega a actuar. Muy bien, eso lo habíamos visto. Habíamos visto también de que para mantener el pH de 7.4 tenemos que hacer esta relación. El pKa, esto créanme, si ya lo buscaron en alguna bibliografía, el pKa del ácido acético, del ácido acético, del ácido carbónico es 6,1. Más logaritmo de 24 dividido 1.2, esto me daba 6.1 más, esto era 1.3, el pH es igual a 7.4. ¿Qué me dice? Que para que el pH sea 7.4 tiene que existir una concentración normal, con un valor de referencia de 24 milimoles por litro de bicarbonato y de dióxido de carbono 1.2. Hasta ahí viene todo bien, pero no siempre es así. No siempre ocurre eso. Entonces viene la interrogante, ¿y qué pasa si varía el bicarbonato? ¿Qué pasa si varía el dióxido de carbono? ¿Acaso no puede variar? ¿Acaso no puedo tener una hipoventilación, una hiperventilación o tener algún problema renal en el cual la reabsorción de bicarbonato se ve limitada o yo elimino demasiado bicarbonato y no retengo lo suficiente? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Entonces lo que hace es lo siguiente, mantiene una relación entre esto, entre el bicarbonato y el dióxido de carbono de 20. Y usted dirá, ¿y de dónde sale esos 20? ¿Cómo puede decir que hay una relación de 20? Y eso sale de lo siguiente. Otra vez hacemos pH, pKa más logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido, es decir, pKa más el logaritmo de, todo es lo mismo, bicarbonato, dióxido de carbono. Con la única diferencia que ahora yo tengo el pH de 7.4, pKa de 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato de dióxido de carbono. Entonces, separo los números enteros, los que no están con logaritmo, y me queda el logaritmo de bicarbonato sobre dióxido de carbono. 7.4 menos 6.1, 1.3. 1.3 igual al logaritmo de bicarbonato y dióxido de carbono. Muy bien. Esto va a ser igual. Si yo le aplico antilogaritmo, esto va a ser igual que me queda. La concentración de bicarbonato es igual a la concentración de dióxido de carbono. Esto me da aproximadamente 19.9 o lo que decimos 20. Esta es la relación que el cuerpo tiene que tener para mantener un pH de 7.4 en relación a bicarbonato y dióxido de carbono. Una relación de 20. ¿Por qué es eso? Y me está diciendo, si se aumenta acá, ¿qué va a ocurrir con el bicarbonato? O si aumenta el bicarbonato, ¿qué ocurre con el dióxido de carbono? Tiene que mantenerse una relación de 20. Pareciera como, para que ustedes vean cómo el cuerpo es tan sabio. Ustedes dicen, ¿trabaja con números? Sí, aunque ustedes no crean, porque los valores de referencia, ¿qué son? Son números. Entonces se manejan las concentraciones, de manera tal, las concentraciones van a variar, de manera tal que para mantener ese pH de 7.4, esta relación tiene que ser de a 20. Aquí está. Entonces veamos los trastornos del equilibrio ácido-base asociados
a ese valor. Borro ya toda esta parte de aquí, ¿no? Doctora, disculpe, ¿cómo sale el último resultado después de 1,3? Sí, Esto, el antilogaritmo. Antilogaritmo, ponga en su calculadora antilogaritmo de 1.3 y le va a dar 19.9 o aproximadamente 20. ¿Alguien tiene calculadora? Después lo redondea, ¿no, doctora? Sí, lo redondeo, a ver. El antilogaritmo en la calculadora. Bueno, no se preocupen tanto por los cálculos, ustedes no van a esto, es para que entiendan la relación. No es que se le van a preguntar y usted va a tener que llevar la calculadora al examen, no, nada de esto. Esto de aquí, esa manera como le he estado resolviendo, ¿han visto? Eso se hace, nosotros tenemos una asignatura que se llama química analítica, química analítica cuantitativa y doy la química analítica cuantitativa. Se resuelve uno de estas cosas. Así, apunta pizarra, como están viendo, aquí apunta pizarra alguien que cursó, aquí no hay nadie que cursó bioquímica, porque tengo en el otro grupo una alumna que de la carrera de bioquímica se pasó a medicina. Toda la química analítica es así, apunta y los cálculos me los tienen que dictar, digamos, porque muchos cálculos no los tengo. En este caso es cortito de acordarse que la relación es 20, pero voy resolviendo y van sacando con su calculadora y me van diciendo el resultado está, y voy anotando el resultado está, y voy llenando la pizarra. Y bueno, es una de las materias por valor de la carrera de bioquímica, química analítica cuantitativa, pregúntense, si no. Conmigo al menos, con el que hace churrasco es diferente. Bueno, entonces. Ahora analicemos la relación de bicarbonato, dióxido de carbono y vamos a hacer una tablita para acordarnos de los trastornos. Vamos a poner acá pH, concentración de protón, PCO2 y carbonato. Lo normal, perdón por lo normal, sigo con lo normal yo, entre comillas normal, pH 7.4. Para que el pH sea 7.4, ¿cuánto tiene que haber de protones? 40 milimoles. Para que el pH sea 7.4, ¿cuánto tiene que haber de presión? Este P pequeñito, ese P pequeñito, delante de esto significa presión parcial. ¿Por qué presión parcial? Porque no se olviden que hay otra presión que es la del oxígeno también. Hay otras presiones también, entonces se coloca presión parcial de dióxido de carbono. El valor de la presión parcial de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. Cuidado con las unidades. Y este valor, 24 mil equivalente por litro o milimol por litro. Es lo mismo. Muy bien. Los trastornos. ¿Cuáles son los trastornos? Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, acidosis, alcalosis metabólica. No vamos a ver los trastornos mixtos, vamos por lo básico. No vamos a ver aniones GABA, eso lo ven al año ya, y así van profundizando. Y cuando ustedes lleguen ya a mirar la gasometría, de una mirada van a decir, ay, tanto lío me hice con bioquímica tan facilito que había sido, porque ya después van a ver los trastornos mixtos. Estamos aprendiendo a sumar, más adelante van a dividir. Entonces veamos, la relación es de a 20. Bueno, vamos a hacerlo con más grande. Ya sabemos, aproximadamente 20. Este es el componente metabólico y este es el componente respiratorio. Esta relación de 20 se tiene que mantener. ¿Qué pasaría si tengo un paciente con hipoventilación? Hipoventilación tiene, no importa las causas, quizás tenga un enfisema pulmonar, quizás tenga un proceso asmático agudo, quizás
quizá tenga una obstrucción de las vías respiratorias, una neumonía, una bronconeumonía, etc. La cuestión es que está hipoventilando. Cuando hipoventilo, ¿elimino mayor cantidad de dióxido de carbono o retengo mayor cantidad de dióxido de carbono? Retengo, ¿no ves? No lo puedo eliminar. Entonces quiere decir que esto aumenta. Cuando el trastorno primario es, cuando la alteración primaria es el dióxido de carbono que aumenta, porque está el paciente hipoventilando, ¿qué es lo que va a pasar con el pH? Baja. Entonces el pH baja. ¿Qué pasa con la concentración de protones? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. No se olviden que cuando aumenta la concentración de protones, el pH baja. ¿Qué tiene que hacer los riñones para mantener esta relación de 20? ¿Aumentar el bicarbonato o disminuir el bicarbonato? Aumentar el bicarbonato. Entonces los riñones empiezan a reabsorber bicarbonato. Entonces yo voy a tener que esto va a ir aumentando. En una acidosis respiratoria, producto de, no estamos analizando las causas, no se preocupen que esto lo vamos a volver a ver, sí, pero ya en PowerPoint ya hay directo las causas, los tratamientos, etcétera, casos clínicos también vamos a tocar. Ahora lo que quiero es que analicen esto, porque esto no es de memoria, no es que ustedes van a recibir las gasometrías y van a estar con el papelito al lado temprano para ver qué era, para arriba, para abajo, no, esto hay que razonarlo. Sí, ahora, cuidado con esto. Puede ser que el pH esté dentro del rango, que me dé 7.4 o 7.43, 7.41 o 7.39 a lo mucho, y no está muy marcado la disminución del pH. Y usted dice entonces, ¿pero por qué? Pero todo lo de aquí está alterado. Esto está alterado, pero el pH de la sangre está dentro del rango de referencia. ¿Qué es lo que pasó? Se dice entonces, el trastorno primario es el aumento del PCO2, aumentó ligeramente, y no aumentó ligeramente, una buena cantidad, perdón, de bicarbonato. Entonces uno dice, esta acidosis es un proceso de acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué compensada? Porque el cuerpo aumentó de tal manera estos dos valores que lo llevó a la relación de 20. No importa qué tanto, ¿no? Pero lo llevó a una relación de 20. De manera tal que el pH, cuando esto es 20, ¿qué ocurre con el pH? 7.4. Para que esto sea 20 tiene que ser 7.4. Pero ¿cómo llegó a esos 20? Llegó gracias a que aumentó, bueno, no gracias. Resulta que el paciente estaba hipoventilando, esto aumentó, pero a su vez los riñones lo compensaron, aumentando la absorción de bicarbonato. Entonces se mantuvo la relación de 20 y el pH está en 7.4. Pero es una acidosis respiratoria, pero compensada. Ahora, si el pH está muy bajo, esto está elevado, la presión parcial de dióxido de carbono está elevado, el bicarbonato está elevado, entonces, ¿qué yo digo? Es una acidosis respiratoria no compensada, porque el pH está alterado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Está? ¿Repito? Eso no se entiende. ¿Repito? Bueno. ¿Qué pasaría? Primero, ¿cómo yo mido? ¿Cuál es la prueba de laboratorio que me permite cuantificar el pH y los gases, todos estos valores en un paciente? Gasometría. ¿Qué es lo que van a explicar también sus compañeros? ¿Cómo es la gasometría? ¿Cómo se le saca la sangre al paciente? Porque no es cualquiera nomás, hay que saber. Entonces, la gasometría es una prueba de laboratorio que me permite cuantificar el pH en la sangre de mi paciente y me permite cuantificar los gases. Así como cuando yo les dije una vez, usted puede estar sentado todo el día y esperar que el laboratorio le diga si su paciente está deshidratado y está hiperhidratado, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el único que tiene que decir si
paciente está deshidratado o hiperhidratado es el médico. Si quiere saber si es isotónica, hipotónica, hipertónica, ¿qué es lo que hace? Solicita un ionograma. Y el ionograma ahí le cuantifica sodio, potasio y cloruro. Muy bien. Resulta que ahora usted puede estar todo el día mirándole la cara al paciente, la anamnesis que usted quiera, pero usted no puede decidir el pH de la sangre de un paciente, a no ser que sea un adivino, digamos, ¿no? Para que le acierte al valor. Entonces, ¿qué es lo que va a solicitar? Ahora sí, va a solicitar a un laboratorio la gasometría. Solamente así, cuando recibe el resultado, y el resultado lo va a recibir usted y el laboratorio no le va a decir, ¿sabe qué? Su paciente está con una acidosis, su paciente está con una alcalosis. El laboratorio recibe números a través de un equipo, números. Lo único que sí que se fija que el gasómetro no esté mal y que esté lanzando valores de 3, de pH de 3, que eso es lo que hace la diferencia de un técnico y un bioquímico. El técnico puede agarrar y salió pH 3 y entregarlo. ¿Cómo fue un paciente con pH 3 en sangre? Ni idea, ¿no? Eso hay que revisarlo el equipo, algo pasó, hay que calibrarlo, algo ocurrió. Bueno, entonces, usted el que va a definir si el paciente está en una acidosis, una alcalosis, etcétera, es el médico, nadie más. ¿Y quién le va a hacer el tratamiento? Es el médico. Y lamentablemente los pacientes que están con trastorno del equilibrio ácido-base no son pacientes que están felices, que llegan corriendo y que dicen quiero hacer un chequeo general. No, generalmente son pacientes que están con la salud comprometida. En muchos de los casos están en UTI o en terapia intensiva. En este caso es fundamental seguir bien, fijarse bien la gasometría, porque de eso va a depender el tratamiento. Es más, a veces de una acidosis la pasamos a una alcalosis, porque el tratamiento de una acidosis es con bicarbonato. Bicarbonato por vía endovenosa. Muy bien. Y yo me paso en la cantidad de bicarbonato y de la acidosis lo llevé a una alcalosis. ¿Con qué trato la alcalosis? Con ácido ascórbico. El bicarbonato me paso con el ácido ascórbico y de una alcalosis lo pasé a una acidosis. Por eso a veces se hacen hasta 2 controles de gasometría al día en los pacientes. Se molesta el médico, se molesta el familiar y dice, ¿otra vez? Dice, pero si hoy en la mañana le hicieron una de esas pruebas, ¿otra vez le van a hacer? Sí, lamentablemente, porque su estado es crítico del paciente y hay que monitorizar constantemente, y no queda otra que a través de la prueba de gasometría. Entonces, si el pH de mi paciente es 7.4, pongámosle, aquí lo voy a borrar, está normal. Esto está normal, no puede ser que esté ligeramente elevado, no puede estar elevado. Pero resulta que la presión parcial de dióxido de carbono está bien elevada. La concentración de bicarbonato bien elevada, pero el pH está en 7.4. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay una acidosis, el trastorno primario es PCO2. Este es un compuesto ácido, entonces digo, hay una acidosis. Como el que controla el CO2 es la respiración, yo digo, es una acidosis de tipo respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque esto estaba tan arriba, pero tanto también subió el bicarbonato. Al subir los dos, esta relación se mantuvo de 20. Para que esto sea 20, ¿cuánto tiene que ser el pH? 7.4. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado, porque a veces el pH está dentro del rango y todo lo demás le parece alterado. Entonces, usted no puede agarrar y decir, no, pH 7.4, no hay nada acá. Y todo lo demás alterado. Entonces, analiza. ¿Cuál es el trastorno primario? El trastorno primario se lo grita su clínica. Paciente con enfisema pulmonar, paciente con asma agudo, llega apenas respirando. Entonces usted dice, su PCO2 es el trastorno primario elevado. Ha hecho el cuerpo, como ya venía, sus horas, el paciente, sus horas, no es que fue recién ese minuto y se fue, venía sus horas ya padeciendo, y cuando usted sabe, cuando ya uno se siente muy mal, que está de muerte, corre al hospital. Bueno, corrió al hospital, lo llevaron sus familiares, resulta que esto también estaba elevado.
Porque no se olviden que el bicarbonato, los riñones tardan horas, horas. Para hacer esto tuvo que pasar horas. ¿Quiénes son los que actúan de manera rápida? Los tampones. ¿Quiénes son los que actúan de manera un poco más acelerada? La ventilación a través de la hipo y la hiperventilación. ¿Y quién actúa mucho más lento? Los riñones. Entonces, para que esto se dé, quiere decir que el paciente tenía su buen rato, venía ya en ese estado de hipoventilación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero si el valor está bajo, también, la relación entre estos dos puede hacer que está en proceso recién. La relación de estos dos no está en 20 todavía, está compensando, está tratando de llegar a 20, ya sea reabsorbiendo. Usted lo encontró justo en ese proceso al paciente en que el cuerpo estaba recién por la mitad de bicarbonato absorbido necesario para neutralizar la cantidad excesiva de dióxido, por ejemplo. En ese caso está ganando la parte ácida. Esta es la parte básica y esta es la parte ácida. Está ganando la parte ácida. Entonces, como gana la parte ácida, el pH es 7 puntos por debajo de 7.4. Otra cosa, los gasómetros generalmente de las clínicas privadas, que son a la cabecera del paciente en terapia intensiva, donde el que hace la función y el que hace la gasometría es el médico, ni siquiera el bioquímico, y sale el resultado, le lanza un ionograma, le lanza ion sodio, ion potasio y en algunos le lanza hasta calcio y el cloruro. ¿Por qué le lanza eso? El equipo, el gasómetro, le lanza todos esos gases más esto. Por lo siguiente, porque nosotros aquí estamos hablando de todos los mecanismos compensadores, respiratorios y renales, los tampones. ¿Qué? ¿Los tampones no estaban actuando? ¿Actúan? ¿Aquí están actuando los tampones? Claro que sí. Miren lo que ocurre. Esta es la célula. Cuando hay una gran generación de protones, alta generación de protones, por ejemplo una cetoacidosis diabética, donde el paciente diabético le llega hiperventilando, le llega todo descompensado, con olor a manzana, dice, o olor a acetona, diría yo, le llega muy fatigado, muy mal, hiperventilando en muchos casos. Esto va a hacer que aumente la concentración de protones, se altera el metabolismo de los lípidos y se genera mucho cuerpo cetónico. ¿Qué pasa? Estos protones ingresan dentro de la célula. ¿Cuál es el electrolito que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula? El potasio. El potasio sale afuera. Esto se llama intercambio iónico. Intercambio iónico. Ahora usted dirá, sí, qué bonito, porque aquí los tampones del extracelular están colapsando. Entonces lo mandan a los tampones de líquido intracelular al protón. Le dicen, muy bien, hay que neutralizar esos protones. Pero como entra algo positivo, tiene que salir algo positivo. ¿Y quién sale? El potasio. Y usted dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? El valor de referencia del potasio es 3.5 a 5.5 milequivalentes por litro. Sale tanto potasio que puede llegar a 7 milequivalentes por litro. 7 milequivalentes por litro es sinónimo de muerte. 7 milequivalentes por litro es sinónimo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un paciente con acidemia, yo puedo presentar una hipercalemia. Y la hipercalemia, en valores muy altos, está asociado con un infarto agudo del miocardio. Entonces la paciente no muere por su proceso de diabetes, muere por una acidosis diabética que la lleva a un infarto agudo del miocardio. A veces le viene un paro, la salvan, viene el segundo y chao, no logran salvarla. Y dicen, pero ¿cómo? Si tenía nomás se descompensó su proceso de diabetes, pero resulta que estaba tan descompensado, se generó tantos cuerpos ácidos que los protones empezaron a entrar para que no se rompan los tampones, porque sabemos que los tampones se rompen. Para que no se rompan los tampones, los protones empiezan a entrarse dentro de la célula. ¿Para qué se entran dentro de la célula? Para que los tampones de manera intracelular lo neutralicen. Pero cuando entra algo positivo, tiene que salir algo positivo. ¿Se acuerdan la electroneutralidad que se tiene que mantener, el equilibrio de Gibbs-Dolan?
que me decía igual cantidad de cargas positivas y negativas adentro que igual cantidad de cargas positivas y negativas afuera, entonces hay esa electroneutralidad. Entonces, si entra alguien positivo, sale alguien positivo. ¿Quién es el que sale? El potasio. Y uno dice, muy bien, pero que salga el potasio, ¿cuál es el problema? Lamentablemente, un valor de 7.000 equivalentes por litro está relacionado con infarto agudo de miocardio. Altera las ondas del electrocardiograma y hasta ahí llegó. Entonces el paciente se muere. Eso en una acidemia, en una alcalemia. Ahora, en una alcalemia, ¿qué es lo que pasa? La inversa. Por eso es que aparece el ionograma anexado a la gasometría, porque puede estar ocurriendo eso, y usted le está solucionando la acidosis y se olvidó del problema de los ionogramas, del ionograma que puede estar ocasionado un infarto. En este caso, lo que va a ocurrir es que hay tanto, el protón sale hacia afuera para ser neutralizado en una alcalemia. En una alcalemia hay demasiado bicarbonato afuera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que exportar hacia afuera, hay que exportar los protones para que el protón neutralice esos ácidos. En este caso, sale protón e ingresa potasio. Al revés, en una alcalemia. Entonces, la alcalemia, al haber bastante bicarbonato, que esta es nuestra reserva alcalina, ese es el compuesto básico, hay que neutralizar ese bicarbonato. Los protones que estaban en el medio empiezan a salir. En el momento que sale el protón, entra bicarbonato. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? Lo peligroso era que suban, no que bajen, pero resulta que no. 2.000 equivalentes por litro de potasio es sinónimo de muerte. Ahí está el famoso respeto que se le tiene al potasio, porque igual 2 me altera las ondas del electrocardiograma. Entonces, no lo puedo tener ni de 2 ni de 7. Tengo que tenerlo preferentemente en el rango de 3.5 a 5.5. Entonces, una acidemia se relaciona con una hipercalemia y una alcalemia con una hipopotasemia. Entonces, mucho cuidado con lo que le estoy introduciendo a mis pacientes por viendo venosa. Preferentemente estos son para los médicos emergencistas, para los médicos terapistas. Los médicos terapistas manejan esto, pero bueno, su chicle. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con el otro. ¿Hasta ahí estamos yendo bien? Sí. Sigamos entonces por acá. Ayer era la farándula, ¿no ves? La cara de bioquímica. No saben la bulla que había. Pero pasé mis clases, porque no se olviden que tenemos que el examen a mediados de junio, el 17 de junio más o menos vamos a estar rindiendo nuestro primer parcial y es hasta toda esta parte. Entonces sí o sí tenían que pasar. Lo que me preocupa con ustedes es que se viene el próximo jueves el feriado. El próximo jueves creo que es Corpus Christi, ¿no ves? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todo cerrado. Pero vayan estudiando, no vayan estudiando, no se preocupen. Ya se lo subí todo a la plataforma. Está toda la plataforma, vamos a ver que ya se lo hagan todo en la plataforma. Bueno, veamos alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria quiere decir que el trastorno primario es pérdida de CO2. El paciente hiperventila ahora. Hiperventilación. Empieza a hiperventilar. ¿Cuándo se da? Generalmente ellos se habla de un trastorno fisiológico. Cuando una persona está nerviosa, cuando digamos va a tener su defensa, su tesis, etcétera, y está nerviosa, muchos empiezan a respirar mucho, aumentan la velocidad y la frecuencia. Se fatigan. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que se elimine mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Cuál es el consejo? Respirar sobre una bolsa de papel. Respirar, ¿qué hacer en la bolsa de papel? Lo que hace ese dióxido de carbono que lo está eliminando, lo vuelve a absorber y mantiene el equilibrio. Ese es el tratamiento más sencillo para la alcalosis respiratoria de tipo fisiológico.
O cuando una mujer está en parto, parto normal, si no cesárea, ¿no? Parto normal también dice que puede entrar en un proceso de hiperventilación, esa hiperventilación le lleva a eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, cuando el trastorno primario es la disminución del PCO2, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Qué pasa con los protones? Disminuye. Si el uno aumenta, el otro disminuye. ¿Qué va a hacer si esto disminuye? ¿Qué van a hacer los riñones? ¿Absorber o eliminar? Eliminar bicarbonato. Entonces lo que voy a obtener es un valor por debajo del bicarbonato. Voy a obtener un valor por debajo. Entonces, lo mismo que hace un momento. Si esto está 7.4 y todo esto está alterado, ¿qué va a ser? Una alcalosis respiratoria compensada. Aquí está todo alterado hasta el pH, es una alcalosis respiratoria no compensada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Vamos ahora con la acidosis metabólica. Cuando es metabólico, ¿quién es el componente ahora? El bicarbonato. Ahora vamos allá. Acidosis metabólica. El trastorno primario es la disminución de bicarbonato. Disminuye el bicarbonato. Para compensar, ¿qué van a hacer los pulmones? ¿Hipoventila o hiperventila? Hiperventila. ¿Para qué? Para disminuir el CO2. Entonces disminuye el CO2. Como es una acidosis, el pH está bajo y la concentración de protones está elevada. Nuevamente, si el pH está normal y todo lo demás alterado, acidosis respiratoria, acidosis metabólica compensada o acidosis metabólica descompensada. ¿Está claro? ¿Los tampones participan? Claro que sí. Vamos a ver que otro mecanismo también regulador de la parte respiratoria es la eliminación de protones a través de la orina. Entonces, a través de la orina también se trata de eliminar los protones que aquí están aumentados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo es tan sabio que trabaja todo en coordinación para tratar de sacarlo de ese estado del desequilibrio ácido-base. Vamos con la alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica quiere decir que ahora el bicarbonato está aumentado. El trastorno primario entonces es bicarbonato aumentado. ¿Qué va a suceder con el pH? El pH está elevado. La concentración de protones está baja. ¿Qué hace el cuerpo para compensar el aumento del bicarbonato? ¿Hipoventila o hiperventila? Hipoventila. Hipoventila para que esto aumente. Entonces hay una hipoventilación, va a hacer que el PCO2 aumente, cosa que tratemos de mantener esta relación de 20. Vieron que así se entiende, ¿no ves? Está más fácil. ¿Está claro? Esto igual vamos a volverlo a ver, esto está en sus proyecciones, que es lo que me falta, la última, trastorno del equilibrio ácido-base, que es lo que pienso proyectar como última clase de equilibrio ácido-base, y de ahí ya viene su examen, ya está igual en plataforma para si ustedes lo quieren ver en casos clínicos, hay todo, y no les escondo nada, la cuestión es que ustedes lo estudien y lo entiendan. Me borro esto. Veamos ahora, acabamos con el tampón bicarbonato. Veamos ahora el mecanismo respiratorio. Regulación respiratoria. He hecho un breve paréntesis. Muy bien. Células. ¿Qué elimina las células? Bueno, el dióxido de carbono se elimina del cuerpo a través de tres mecanismos. Uno, transporte isohídrico. Que no se olviden que ¿qué controla la respiración? El dióxido de carbono. Transporte isohídrico,
Carboaminohemoglobina, hemoglobina, transporte isohídrico, carboaminohemoglobina y disuelto en plasma. Muy bien, vamos con el transporte isohídrico. Las células metabolizan dióxido de carbono. Eliminan dióxido de carbono. Aquí, ¿quién es el que lo transporta? Si esto es la sangre, esto es sangre, sale al líquido intracelular, principalmente al intravascular. Entonces sale ese dióxido de carbono. Viene nuestro glóbulo rojo, en la sangre está nuestro glóbulo rojo, que como viene rico en oxígeno, es sangre arterial. Es sangre arterial, muy bien. Entonces, el dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo se encuentra con agua, que hay agua, y hay una enzima que es la anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Este me genera ácido carbónico. La enzima anhidrasa carbónica hace posible que se forme el ácido carbónico. El ácido carbónico se descompone y me da protón más bicarbonato. El bicarbonato sale afuera para constituirse en lo que se llama la reserva alcalina. Es el bicarbonato que tanto hablamos, ¿no ven? Ahí está. Pero como sale una carga negativa, tiene que entrar una carga negativa. ¿Quién entra? El cloruro. Ah, muy bien, ya listo, ya solucioné la parte básica. Pero aquí yo tengo un protón. Si ese protón se queda ahí sin ser neutralizado, el medio se hace ácido, el pH se desciende y se reventaría en el glóbulo rojo. Hay que atraparlo. Ahí actúa el tampón hemoglobina. Venía feliz la hemoglobina con el oxígeno. En el momento de que siente que se incrementa la concentración de protones, la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno y suelta el oxígeno. Este oxígeno, ¿que a dónde se va a dirigir? A la célula. ¿Qué hace la hemoglobina entonces? La hemoglobina atrapa el protón, lo atrapa, cuando libera el oxígeno lo atrapa y se convierte en hemoglobina protonada. Esto se conoce como efecto de Bohr. ¿Qué es el efecto de Bohr? El efecto de Bohr es cuando la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno, atrapa el protón y se forma la hemoglobina protonada. Ahí entonces, este que era sangre arterial se convierte ahora en sangre venosa. Vamos, entonces sigamos con nuestro glóbulo rojo. Ahora, a nivel de los pulmones, el oxígeno, la presión de oxígeno es mayor. La hemoglobina, como venía, la hemoglobina protonada, ve al oxígeno y lo atrapa, porque esa es su función principal. Aquí está actuando como tampón, ¿no ves que le dije que la hemoglobina actuaba como tampón? Ahí está actuando como tampón. En el momento que ve el oxígeno, lo bota el protón y atrapa el oxígeno, por la diferencia de presión. Esto es por la diferencia de presión. Entonces, ¿qué sucede? Ese protón no se puede quedar ahí libremente. ¿Qué hacía nuestra reserva alcalina, nuestro bicarbonato que venía aquí afuera? Ahora se entra y le dice al protón que lo va a neutralizar. Lo va a neutralizar para formar ácido carbónico. Al ácido carbónico. Este ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono es el que eliminamos a través de la respiración. Como entró alguien positivo, ¿quién va a salir? Perdón, entró alguien negativo, tiene que salir el mismo cloruro.
Entonces, por eso yo tengo una sangre venosa rica en bicarbonato y pobre en cloruro, una sangre arterial pobre en bicarbonato y rica en cloruro. Esta diferencia de presiones se llama efecto Haldane. Entonces, el efecto Haldane es la diferencia de presión que se produce en nuestro cuerpo, lo cual hace posible que se absorbe el oxígeno y se elimine el dióxido de carbono. Nuevamente, entonces, este glóbulo rojo se convierte en sangre arterial y seguimos el circuito. Esto se llama transporte isohídrico del dióxido de carbono. El 95% aproximadamente del dióxido de carbono se va a través de esta relación con los glóbulos rojos. Pero hemos dicho que hay otro, la carbaminohemoglobina. Resulta que este dióxido de carbono, la ve acá la hemoglobina oxigenada. En el momento que ella libera al oxígeno, este dióxido de carbono viene y se acopla a la hemoglobina. Resulta que la hemoglobina se une al dióxido de carbono en uno de sus aminoácidos, que es la valina. El dióxido de carbono se une a este aminoácido y forma lo que se llama la carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina entonces es cuando el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina directo, se une directo, no la deja a la hemoglobina que vaya y atrape el protón, no la deja a la hemoglobina que vuelva con el oxígeno, no. Aquí se acuerdan que les dije que la hemoglobina lo suelta al oxígeno. Bueno, en ese momento que lo suelta, viene el dióxido de carbono y se pega a la hemoglobina. En el momento que lo soltó, el dióxido de carbono no la dejó que venga y atrape el protón, sino se unió a un aminoácido característico de la hemoglobina y se forma carbaminohemoglobina. Entonces, ese carbaminohemoglobina perdió la capacidad de tamponamiento. Esto aproximadamente es 4 puntos y algo por ciento, pongámosle 4.8. Y el 0,2% a 1, no me voy a pelear con ninguna bibliografía, pero es el menor, es el dióxido de carbono que queda disuelto. Y el dióxido de carbono es un gas, es un líquido, es un sólido, ¿qué es? Gas, líquido, sólido. Gas. Para que un gas se disuelva en un líquido, ¿qué se necesita? Alta presión. Y si usted dice, ay, ya se enloqueció, piensen en su botella de Coca-Cola, por ejemplo. Cuando usted la destapa, ¿qué es lo que sucede? Empieza a salir el gas. ¿Por qué? Para disolver ese gas tuvieron que hacerlo, presionarlo al vacío. Entonces lo que tenemos es, para que un gas se disuelva, nosotros necesitamos altas presiones, pero la presión pues que tenemos la hidrostática es 40. ¿Se acuerdan? 40, 30, entre 30 y 40, siguiendo la bibliografía de su libro de Antonio Blanco, que dice 30. Entre 30 y 40 milímetros de mercurio, entonces no da. Por eso lo disuelto es 1.2 equivalente por litro. Lo disuelto acá de bicarbonato es 24 equivalente por litro. Ahí están los componentes que hacen posible que se genere el tampón bicarbonato. ¿Está bien? ¿Está claro entonces? Así funciona la parte respiratoria. La parte respiratoria elimina el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se elimina de nuestro cuerpo a través de 3 factores: isohídrico, carbaminohemoglobina y disuelto en blanco. Listo, muchachos. Hasta ahí quedamos, 3 y 10. Me faltaría la regulación renal, que es cortita, que eso lo vamos a ver ya en proyección. Y repetimos otra vez los trastornos del equilibrio ácido-base. Con eso estaríamos listos para un parcial. Pueden ir leyendo, tienen apuntes de clase, tienen